Hola, bienvenidos a la Zona Ecléctica, mi nombre es Gerson Pérez, muchísimas gracias por su voto de confianza. Existen sentencias que pueden resultar molestas para muchas personas por su carácter absolutista a la hora de emitir un juicio, sobre todo cuando se integran elementos como la subjetividad y el fanatismo. Pero creo que si se le quita esta condición impositiva a dichas sentencias y uno se abre al argumento, se puede entablar un diálogo bastante interesante. Me refiero a sentencias como quién es el mejor jugador en la historia del fútbol, del básquetbol, del tenis, del boliche, del billar, del golf, etc. En el fútbol soccer, por ejemplo, este lugar se le ha atribuido principalmente a Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, así como a Michael Jordan en el básquetbol o a Muhammad Ali en el boxeo. Aunque, como ya mencioné anteriormente, algunos pueden no estar de acuerdo con esto y expresan su indignación sacando números y estadísticas para validar o respaldar sus opiniones. Pero creo que la consolidación de una figura va mucho más allá de los números. Tiene que ver con elementos de otro tipo, como el contexto en el que esta figura emergió, la situación de esa persona y la importancia que tuvo dentro de la historia, lo cual se traduce en una palabra muy determinante: trascendencia. Y sin duda alguna, Pelé fue un hombre, una figura que trascendió mucho más allá de las barreras del balompié. En 1950, por ejemplo, el Mundial se llevó a cabo en Brasil, lo cual era un evento sin precedentes para el país. Se mandó a construir un estadio enorme llamado el Maracaná y el partido final lo disputaba Brasil contra Uruguay. Todo estaba a favor de la escuadra carioca. Incluso se había planeado toda una celebración para conmemorar este magno evento. Pero para sorpresa de todos, Uruguay ganó ese día, lo cual fue una tragedia para el país. El estadio fue invadido por un silencio que aún permanece en la memoria. A este evento se le conoció eventualmente como el Maracanazo, y de hecho este concepto, este término se sigue utilizando cuando un equipo tiene todo a su favor para ganar y terminan perdiendo. Bueno, en Netflix recientemente se estrenó en la plataforma una película documental llamada homónimamente como Pelé. Es una película documental de un solo episodio en el que seguimos la vida de Edson Arantes do Nascimento de una manera breve pero concisa, desde sus inicios humildes en las favelas de Brasil hasta su eventual consagración en el mundo del soccer. Como ya lo mencioné, Brasil había perdido el mundial en su propio estadio ante 200,000 personas que buscaban protagonismo en el escenario mundial. Estaban segurísimos de que lo ganarían. El estadio se construyó especialmente para este mundial y esta derrota se tradujo en un enorme fracaso nacional. Brasil se consideraba a sí mismo como un país que tenía mucha determinación, pero por una razón u otra se achicaba cuando llegaba a lo alto. En el documental llaman a esto como el complejo de Vira-Lata o el complejo del perro callejero, y se refería a que los brasileños siempre se achicaban y exaltaban las virtudes de los otros, como una especie de sensación de inferioridad ante otros países. Y esto es algo que le pasa bastante a México. Casi siempre nos quedamos en los octavos de finales. Solamente 2 veces hemos llegado a los cuartos de finales. Una vez en 1970 y la otra en 1986. O sea, las 2 veces que fuimos los anfitriones. Y México es un país muy apasionado, y a pesar de que la charrería es nuestro deporte nacional, la gente ha adoptado al fútbol como si fuera su deporte, pero pues nunca hemos ganado un mundial. Y parece una utopía que uno vivirá lo suficiente para llegar a ver esto, ya que siempre nos hacemos menos, nos achicamos, ya sea por nuestra historia, ya sea por miedo al éxito, pero la historia de México en los mundiales es una constante de inconstancia. Pero bueno, es precisamente por esto que la llegada de Pelé cambió todo, no solamente en la historia de Brasil, sino en la historia del fútbol de todo el mundo. Pelé se volvió una figura icónica, desde ser el jugador más joven en llegar a un mundial con 17 años, algo que por cierto ya está muy normalizado y ya muchos jugadores lo han logrado. De hecho, el que ya está considerado como el jugador más joven en llegar a un mundial es Norman Whiteside, pero bueno, Pelé fue el primero. También fue el primer jugador en anotar 1000 goles. Su gol número 1000 fue un penal, y dice Pelé que estaba muy nervioso porque todos sus compañeros estaban parados en el extremo opuesto de la cancha, listos para celebrar su 1000º gol, y tenía mucho miedo de fallarlo, pero pues no pasó, era Pelé.
Y así Pelé fue dueño de muchos récords que eventualmente otros jugadores terminaron superando, pero como lo dije anteriormente, una figura se hace no por los números ni por las estadísticas, sino por todo su contexto. Pelé llegó en un momento en el que Brasil se sentía perdido y fue el jugador que llegó para romper con el complejo del perro callejero que tenían. Es el único jugador hasta la fecha que ha ganado la Copa del Mundo en 3 ocasiones. Y a raíz de esto, el fútbol brasileño se elevó a un nivel insospechado. Brasil se convirtió en la cuna del fútbol y han salido jugadores de la talla de Ronaldo, Jairzinho, Romario, Kaká, Ronaldinho. Pensaron que iba a decir Neymar, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me tocó ver a Ronaldinho jugar en el Barcelona y en los mundiales con Brasil, y lo que hacía con el balón era magia, y se instauró el famoso yoga bonito, ya que en Brasil el fútbol es muy importante para su gente. Y lo que creo que hace a Pelé el mejor jugador de la historia es que era un jugador muy completo. Como él mismo decía, a un buen jugador lo puedes poner en la posición que sea y en la posición que sea debe de responder. Además, Pelé era un jugador que jugaba por y para el equipo. No era un jugador personalista que se quería llevar la gloria de todo, aunque lo hacía porque su imagen era bastante hipnotizante. Tenía unos ojos muy grandes, su determinación, su inteligencia, su humildad. Vamos, que en la final de 1970 Brasil ganó 4-0 contra Italia. Si han visto los goles de ese partido, Pelé pudo haber metido los 4 goles. Sin embargo, él quería compartir dicha gloria con sus compañeros de equipo. Pelé metió el primer gol y los otros 3 goles restantes fueron resultado de pases que él mismo ejecutó. Por cierto, el segundo gol lo metió un jugador llamado Gerson, y mi papá me llamó Gerson por ese jugador. De hecho, tengo toda una historia con el fútbol. Mi papá practicó el arbitraje de manera profesional. Mi papá pensó que yo sería un jugador de fútbol, o al menos un jugador competente, pero pues no, el fútbol nunca fue lo mío. Lo mío fueron las artes. Pero bueno, ya me desvié del tema. Este documental es una joya y me hubiera gustado que lo hicieran serie, como lo hicieron con The Last Dance, que es el documental de Michael Jordan y los Chicago Bulls, pero pues no. Esta es una película de 1 hora con 45 minutos que se te va rapidísimo. Y resume muy bien la vida de Pelé. Aborda no solo su vida, sino lo que pasaba en Brasil en aquel entonces. La dictadura, las coyunturas del país, todo se encuentra en ese documental. Y también vemos a Pelé haciendo declaraciones de su propia voz. El documental inicia con un bombardeo de imágenes que nos ponen en contexto, nos dicen quién fue Pelé y nos ponen la piel de gallina. De verdad, te eriza la piel ese inicio del documental. Y después pasamos a ver a Pelé caminando con dificultad, sosteniéndose con un andador ortopédico, y él pudo haber decidido omitir esto, pero una vez más Pelé nos demuestra por qué es tan grande, ya que no le da miedo que lo vean tal cual es. No se despide como una figura enorme porque él sabe que lo fue, y el mostrar esta fragilidad humana solo refuerza su humildad, al igual que la última imagen donde lo vemos tocar a manera de percusión su caja de zapatos, que fue el primer trabajo que tuvo cuando era pequeño y vivía en la pobreza. Y por eso y por muchas cosas, al menos para mí, Pelé es el mejor jugador en la historia del fútbol soccer. Así como Michael Jordan en el básquetbol, algunos tal vez dicen que lo fue Kobe Bryant, y Kobe Bryant también tiene todos mis respetos, pero me parece que fue Michael Jordan el que puso la semilla, el que llevó el básquetbol a otros límites, al igual que Muhammad Ali con el boxeo. Para mí estos son la triada del deporte, 3 figuras afrodescendientes que le mostraron al mundo que su raza podía ser más de lo que la gente pensaba que eran. Y otra cosa que se me olvidó decirles es que aquí en México se le tiene mucho cariño a Pelé, ya que en ese mundial de 1970 en el que México fue el país anfitrión, fue Italia el equipo que nos eliminó, y obviamente Brasil le ganó a Italia 4-1. Lo cual nosotros nos lo adjudicamos melodramáticamente como una venganza, y nos pusimos todos en plan tío Vernon. Actualmente la película documental llamada Pelé se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, por si gustan darle un vistazo. Ahí se encuentra. Para su servidor, Pelé es y será por siempre el mejor jugador en la historia del fútbol soccer. Mi nombre es Gerson Pérez, esta es La Zona Ecléctica. Nos vemos en una emisión más. Muchas gracias. Acho que o grande presente que você ganha na vitória não é a joia, né? É o alívio mesmo.